Esta semana hubo una reunión importante otra vez de justamente el ministro de Educación de la Nación con los ministros de las provincias, con un fracaso total tras la negociación que viene haciéndose justamente para establecer un piso salarial a nivel país y en base a eso para que después las provincias puedan llegar a ofertar, digamos, un salario para todos los docentes a nivel país. En este caso volvió a fracasar ante la intransigencia del gobierno nacional de solamente brindar prácticamente un piso salarial de 300.000 pesos, algo que las provincias no aceptan, habida cuenta que los gremios por lo general están reclamando entre 450.000 y 500.000 pesos de básico o por lo menos de piso salarial. En base a esa situación, Rosa, ¿cómo está la situación en nuestra provincia? Bueno, decididamente tenemos que... Primero hay que aclarar que lo que resuelva el gobierno nacional en materia de piso salarial para el docente que recién se inicia, generalmente es una referencia para las distintas provincias. Ahora, las provincias son las responsables de definir la pauta salarial con sus trabajadores, en este caso del sector docente. En nuestra provincia jamás pasó que no tengamos ni siquiera la posibilidad de hablar como al día de hoy desde la asunción del nuevo gobierno, a excepción de aquella audiencia que gentilmente nos otorgó el gobernador de la provincia en su carácter de gobernador electo recién, allá por noviembre, a raíz de un pedido que le habíamos hecho desde ATES y todo el Frente Gremial, justamente para marcar la importancia de la pauta que veníamos teniendo en los últimos años y de su cumplimiento con cláusula gatillo, más política de recomposición salarial, que hizo que en la provincia del Chaco se valorara la continuidad pedagógica que tuvimos prácticamente en los 3 últimos años, sin conflicto salarial, sin interrupciones en el dictado de clases por medidas de fuerza, como terminamos comenzando este año 2024 con conflictos porque ni siquiera tenemos convocatoria, incumpliendo el gobierno definitivamente con la convocatoria a la mesa de política salarial y condiciones de trabajo, para lo que está obligado por el artículo 47 de la ley 647 Estatuto del Docente, que tiene además rango constitucional. Hoy queda a la luz que definitivamente toda esta cortina de humo generada por el Ministerio de Educación respecto de que la exigencia a los gremios para que se encuadren legalmente y los papelitos y la documentación, a nosotros el día 4 de enero nos solicitaron la acreditación de la comisión directiva de gremios, el día 5 de enero respondimos, ni siquiera dentro de las 48 horas, dentro de las 24. Entonces uno se pregunta definitivamente si esto había sido una excusa para patear todos los tiempos para adelante, para no dar respuesta como estamos al día de hoy. Por esa razón es que la docencia nucleada en nuestra entidad, lo que resolvió en la asamblea del 1 de marzo, con el no inicio de clases con la medida de fuerza de 48 horas. Cumplida esta medida de fuerza, que la hicimos además de manera conjunta con las entidades del Frente Gremial, ratificamos nosotros la necesidad al gobierno provincial de que convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que además del tema salarial, que es central y siempre es el factor determinante de cara al ciclo lectivo de cada año, insólito, la verdad nunca pasó en la historia que no tengamos la convocatoria antes del inicio de clases y que no tengamos una propuesta, sea suficiente o no suficiente. Estamos sin diálogo, sin convocatoria, esa es la situación real que tenemos. Cumplimos una medida de fuerza de 48 horas de no inicio en reclamo de esto precisamente y particularmente de esa convocatoria a la que hago referencia. Centralmente está el tema salarial. Estamos sin pauta para este año. Es verdad que el gobierno actual cumplió en el mes de enero con el pago de la cláusula gatillo, pero que correspondía al último trimestre del año pasado. Cerró la pauta de 2023. Ahora, en lo que va de este 2024, estamos con cero pauta. No sabemos cuál va a ser la pauta salarial para el resto del sector. Es lo que estamos reclamando y lógicamente reclamamos que tenga como base la cláusula gatillo que tuvimos en los 3 últimos años,
y que se ha cumplido en los 3 últimos años, más la política de recomposición salarial. No es muy difícil el planteo, digamos, que venimos haciendo y que sin duda conocen y de sobra las autoridades. Al día de hoy tenemos que decir que llevamos perdido de enero más de un 20% por la inflación, de febrero más de un 15% con seguridad y no sabemos cuánto más. Estamos alrededor de un 40% de pérdida desde enero, febrero, y la verdad que al día de hoy tenemos 0 respuesta de parte de las autoridades con poder de decisión respecto de este reclamo que hacemos para que convoquen de inmediato a la mesa de política salarial. Nosotros estamos en sesión permanente aguardando precisamente esta convocatoria que, de no darse a la brevedad, la asamblea que está en sesión permanente va a definir sin dudas la continuidad de las medidas de fuerza. Rosa, justamente sí, en base a este inicio del ciclo electivo 2024, el gobernador de la provincia había anunciado, digamos así, como una incorporación de 250 puntos, digamos, al salario docente, disfrazado un poco como presentismo, algo que en definitiva vuelve a perjudicar a todos los sectores, digamos, de la docencia, y implica también el arrastre hacia los jubilados, y sobre todo teniendo en cuenta que allí el docente ni siquiera puede enfermarse, no puede, digamos, atender a un familiar enfermo, y sobre todo en esta época donde el dengue viene haciendo estragos en toda la sociedad. Estragos, efectivamente, pero efectivamente, no saben ustedes la cantidad de colegas y de familiares de colegas que están atravesando esta enfermedad, que es horrible. Quienes la atravesamos podemos decir en qué estado termina el ser humano cuando atraviesa por una enfermedad de estas características, que por otra parte, debo decir, nosotros venimos planteando hasta la necesidad del establecimiento de la licencia por dengue, así como planteamos la del COVID, que dicho sea de paso, tenemos colegas que están atravesando la doble enfermedad y que es realmente angustiante, preocupante. Hay un tiempo de recuperación que necesariamente exige, digamos, el reposo, que estamos vedados de poder hacer, porque no tenemos ni la licencia por COVID, que la planteamos como proyecto de ley en la Cámara desde el 2020 en adelante, a lo que sumamos la del dengue, digamos, por dengue, y hasta acá estamos sin respuesta. Si los colegas terminan agotando su licencia por enfermedad común, la situación es muy angustiante, apremiante, y todavía se sale desde el gobierno con un anuncio de estas características que representa un verdadero retroceso en materia de política salarial para el sector docente, cuando hace años habíamos erradicado la política nefasta de los montos en negro. Estos 250 puntos anunciados por el Ejecutivo el domingo a la noche, sin dudas representan de manera disfrazada, entre comillas, el famoso y nefasto presentismo, con esta situación que planteabas claramente, ¿no? Prohibido enfermarse, el docente, cualquier familiar, y obligado, si se quiere, por la situación de necesidad tremenda por la que estamos atravesando, socioeconómicamente hablando, a asistir en las peores condiciones de salud para no perder ese presentismo. Es un chantaje, digo, ¿no? Es una política chantajista, mostrando esto, en definitiva, el doble discurso que hay cuando se dice nos importa la calidad educativa, así que no les importa de qué manera o en qué condiciones el docente vaya a dictar clases para no perder ese monto chantajista en negro, perjudicial absolutamente para los jubilados, porque directamente no los abarca, y para quienes estamos en actividad también, porque es la mejor forma de condenarnos desde el vamos a una jubilación miserable, toda vez que el Estado, cuando paga en negro, esos montos en negro no se tienen en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio. Digo, es un retroceso extraordinario el que representa este anuncio del Ejecutivo. Y el otro anuncio de los 120 puntos para que abarque también a los jubilados, como nunca abarcaba antes, escuché decir a las autoridades en el anuncio que no es verdad. La verdad que están mal informados. A la bonificación, recomposición docente, que le suman 120 puntos, esa bonificación nació a principios de 2021
y que vino para quedarse. Había nacido con el objetivo del pago de la deuda 2020, ya se canceló eso hace rato y quedó formando parte de nuestro salario. Nació con 800 puntos, después se fueron incrementando, digamos, algunos otros. Actualmente es de 1.200 y ahora se anuncia 120 puntos de incremento a esa bonificación que abarca a activos y a pasivos. El importe de eso es de 8.400 pesos, a lo que hay que aplicar los descuentos de ley, ¿no? Bueno, ese es el aumento que tenemos los docentes del Chaco, activos y pasivos al día de hoy de este 2024, definido de manera unilateral por parte del gobierno, sin convocatoria, sin diálogo, la verdad que incumpliendo con la ley de rango constitucional que obliga al Estado a convocar a las entidades sindicales a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que no es lo que existe hasta el día de hoy, ¿no? Rosa, así que la situación sí, es más que preocupante, así es. Rosa, le aplico también la pregunta que le estamos obviamente brindando a todos los sectores, obviamente del gremialismo y sindicalismo. A partir del 15 de marzo aumenta el pasaje colectivo en la zona metropolitana de Gran Resistencia y se eleva a 590 pesos el pasaje, digamos, de un transporte. ¿Cómo va a ser el sector docente ahora con este aumento? ¿O cómo están viendo ustedes también la posibilidad de que haya otra caja, digamos, aparte de lo que están reclamando por el tema del transporte en la tarjeta SUBE? Bueno, definitivamente no solo el tema del transporte. La semana pasada aumentó el combustible, el tema de la luz, que se avecina el incremento, digo, y lo preocupante de todo es que no tenés con quién hablar. En el tema educativo venimos solicitando audiencia a la ministra de Educación con un amplio temario, porque además del tema salarial tenés una serie de temas que hacen a la marcha misma del sistema educativo y de los derechos laborales, sociales, previsionales de los colegas docentes. Tenemos las leyes de estabilidad laboral que se votaron en la Cámara de Diputados en pleno proceso electoral del año pasado, en el mes de septiembre, y que necesitamos saber cuál es el estado de situación de esas leyes. Los colegas que están abarcados por las mismas necesitan y requieren la información precisa de cuál es el estado de situación y de cómo está, si está en marcha, si no está en marcha, leyes que deben cumplirse. Fueron votadas por unanimidad, digo, y subrayo, en la Cámara de Diputados en septiembre del mes pasado. Y la verdad que al no tener posibilidad de dialogar con las autoridades, con poder de decisión de la cartera educativa, no tenemos información ninguna. Esto es inédito, nunca pasó en la provincia del Chaco. Realmente están incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos al no convocar a la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Este es el nombre de esta comisión. La verdad que es increíble, digo, porque, bueno, se escuchaba en la campaña electoral que gobierno de puertas abiertas con todos sus ministerios, que 0 funcionarios de oficinas, y no podemos conocer todavía la cara de la ministra de Educación, ni del ministro de Economía, porque tenemos que decir que en el mes de diciembre también solicitamos audiencia al titular de Hacienda de la provincia a raíz de que la ministra de Educación había planteado que lo que tenga que ver con tema salarial lo va a tratar Hacienda. Muy bien, fuimos a pedir audiencia a Hacienda. Acá estamos todavía esperando. La verdad que es insólito no poder hablar con nadie al día de hoy. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre estamos aportando para con los distintos temas que hacen a la marcha del sistema educativo. La verdad que asombra escuchar a las autoridades, al propio gobernador, a la ministra, decir que ellos están para trabajar por la educación y que los gremios estamos para hacer paro. ¡Caramba! Nada más alejado de la realidad, obviamente, y cuando llegamos a una medida extrema, como es una medida de fuerza, obedece a la falta de respuesta y en este caso hasta la falta de diálogo con todas las autoridades. Y tan luego al gobernador de la provincia le consta, porque él viene de ser diputado de nuestra provincia, que desde este sindicato en particular hemos apostado y hemos aportado innumerable cantidad de iniciativas legislativas de las que él tomó y son de autoridad de ATES,
siendo legislador, digo, con todos sus compañeros de bancada. Por ejemplo, le cito el proyecto de ley 532 de estabilidad laboral de los colegas docentes de nivel terciario, que lo han suscrito desde la bancada radical con el legislador Esdero allá por abril de 2020. El proyecto de ley para equiparar, digamos, el cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente, autoría de ATES, desde 2017 en la Cámara de Diputados, lo ha tomado el actual gobernador, digo, en su carácter de diputado, con sus pares de la bancada legislativa. Entonces, la verdad, decir cosas que no son, no ayudan a ayornar el camino al diálogo, que es el que venimos requiriendo desde el mes de diciembre. Así que, y siempre vamos a estar trabajando, como lo hacemos a diario, para generar todos los aportes consideremos que son viables para resolver las distintas situaciones de conflicto. Hay 1000 cuestiones por resolver en lo que hace a la marcha del sistema educativo, y nos parece bien cuando la ministra dice vinimos a ordenar. ¿Qué están ordenando? Porque la verdad que hasta acá, si no pudieron convocar todavía o no tuvieron la voluntad política de convocar a la mesa de política salarial y condiciones de trabajo para conocer la posición de la docencia a través de las distintas entidades sindicales. Escuchamos decir por ahí, mi alianza o nuestra alianza es con los docentes. Nosotros no tenemos ninguna alianza desde los gremios, por lo menos desde ATES, como no la tuvimos nunca con ningún gobierno de turno. Nosotros queremos respuestas al enorme pliego de reivindicaciones que tenemos. Rosa, te voy a llevar a otro aspecto y que tiene que ver no solamente con el sector docente, sino con todos los empleados públicos, pero que sí también, digamos, preocupa a la docencia, que es la situación de la obra social de la provincia, que es el INSEP, debido a esta medida de fuerza que vienen llevando desde hace bastante tiempo los empleados debido al quite de algunas, digamos, bonificaciones y la no renovación de contratos. En ese punto, digamos, ATES, ¿cómo viene trabajando para interceder, digamos, con el gremio del INSEP para ver si se puede llegar a un acuerdo de una vez por todas y que no quede todo el mundo todos los trabajadores, digamos, provinciales sin ese acceso a una obra social? Mira, definitivamente tenemos un serio problema con la obra social que viene de arrastre, no solo con la obra social, también con el sistema previsional. Ahora, nosotros tenemos el pedido de audiencia desde diciembre con la propia presidenta del INSEP, que tampoco ha respondido al día de hoy, pero vemos por los diarios, nos enteramos, los verdaderos dueños del INSEP, que se reúnen con las corporaciones médicas en casa de gobierno para firmar convenios que los afiliados mismos desconocemos. Firmaron en el convenio que la exigencia del gobierno a las corporaciones médicas para que los profesionales médicos dejen de filmarnos los bolsillos con el plus médico, que está vivito y coleando en esta provincia hace más de 30 años. Desde el año 2012, y la presidenta del INSEP era diputada entonces, y votó a favor de la iniciativa de ATES junto a otras entidades sindicales de lo que es hoy la ley 7058, que nadie la hace cumplir, tampoco la gestión anterior, pero la actual menos todavía, y reuniéndose con las corporaciones para firmar convenios, como hicieron a lo largo de los distintos gobiernos, que en definitiva van todos en la misma dirección, arreglar con las corporaciones sin importar la situación de los afiliados con este tema en particular. Nos cansamos de plantear la necesidad de que el Estado ejerza a través del INSEP, obviamente, su potestad para que se dé de baja a los prestadores que nos castigan todos los días con una actitud delictiva como es la del cobro del plus médico, que está prohibido por la ley 7058 del año 2012. Definitivamente tenemos serios problemas con nuestra obra social, con el régimen previsional, y ni qué hablar. Nosotros venimos alertando y advirtiendo respecto de este anuncio del presidente de la Nación
con el tema de ese pacto de mayo al que convocó a todos los gobernadores y que todos los días se viene encargando a través de su vocero, Adorni, debe decir, que no es para consensuar, claro, es la imposición. ¿Y saben a dónde estamos yendo? A los famosos pactos de los años 90, donde nos liquidaron el tema en el sistema previsional a los trabajadores con emergencias que significaron descuentos confiscatorios en nuestros salarios, a los que le sumaron en esos pactos fiscales de los 90, que son los que hoy se van a traducir en este de mayo, definitivamente, y por eso llamamos a estar alertas a todos los estatales, no solamente al sector docente. Le sumaron el congelamiento de la bonificación por antigüedad. En esos 10 años de esas emergencias perdimos cada uno de los docentes del Chaco el importe de más de 10 sueldos. Definitivamente, que nadie nos devolvió nunca. Camino a eso estamos yendo, y camino a la política de la armonización previsional que la intentó Macri la última vez en el 2016, cuando salimos a la calle con Atella a la cabeza y con la constitución de la provincia en la mano, en virtud del blindaje que logramos de nuestro régimen previsional chaqueño allá por el año 2009, con la enmienda del artículo 75. Pero la verdad que intentar todo esto de nuevo y con la actitud que viene tomando avasalladora de todos los derechos de toda la sociedad desde el Ejecutivo Nacional, bueno, nosotros alertamos y advertimos, y también requerimos a nuestro gobierno de la provincia del Chaco que nos informe a todos los chaqueños en qué consiste este pacto al que llamó el presidente de la Nación, y que precisamente nuestro gobernador fue uno de los primeros en manifestar que ese es el rumbo. Bueno, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuál es la política que se encierra en ese pacto al que llamó el presidente para firmar, en el en el mes de mayo en la provincia de Córdoba? Y tan luego pues su perro nació ahí, agregó, ¿no? Así que estamos complicados, realmente estamos complicados, muy preocupados, no solo por la obra social, por nuestro sino también por nuestro régimen previsional. Venimos refrescando la memoria a los colegas más antiguos y pidiéndole a los más jóvenes, que repasen la historia, porque la verdad que si no nos van a llevar puestos con todos nuestros derechos juntos, que tanto nos ha costado conseguir, porque la verdad que si alguien nos dice, pero a ustedes les dieron, no, nosotros en la calle logramos, y con represiones de por medio, defender que nuestra caja previsional no se fuera a la Nación allá por el año 94. Después peleamos para que definitivamente logremos reducir a la mitad lo que fue ese prorrateo por toda la carrera docente, por 20 años que logramos reducir a la mitad, y vivimos peleando a diario para recuperar inclusive el anterior régimen jubilatorio docente que tenemos en el seno de la Cámara de Diputados. La verdad que sería importante, que repasemos la historia, porque si no nos vamos a encontrar con muchas otras que nos venimos encontrando a diario, con las decisiones unilaterales al margen de la Constitución de la Nación, y que parece que algunos pretenden mirar para el costado respecto de esto, ¿no? Correcto. Rosa Petrovich, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Teníamos gracias a ustedes. La necesidad gracias de hablar. A ustedes. Exactamente. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego.